Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero y les voy a presentar el tema de diseño de la máquina algorítmica de estados, que esto es parte de la metodología de diseño de hardware a nivel de transferencia entre registros. Este tema corresponde a la semana 7 del trimestre 20 otoño del PER de la UAM-LERMA para la UEA de diseño lógico avanzado. Bueno, esta presentación es la que he estado mostrándoles en al menos en los últimos dos videos. Y bueno, es una presentación que voy completando con cada nuevo paso de la metodología que vamos viendo. Entonces ya es una presentación que ya está depurada. Les recomiendo que siempre accedan a la última versión de la presentación, que en este caso sería la de la semana 7. Vimos las diferencias ya de software, de hardware, perdón, dedicado y de propósito general. El dedicado es el que estamos realizando, que tiene una función específica. Vimos también que para hacer diseño de hardware usamos registros y bloques de hardware también. Ok. Bueno, este diagrama bloques es muy importante, siempre hay que tenerlo en mente, siempre que hagamos nuestro hardware dedicado. Esta es la primera parte que nosotros vamos a hacer, que va a ser nuestro diagrama a bloques. Tenemos que el hardware dedicado consta de un control pad y un data pad. El control pad es una máquina de estados, que ese aún no lo hemos diseñado. El data pad fue lo último que nosotros hicimos, que son los bloques de hardware. Entonces el control pad lo vamos a crear a partir de la máquina algorítmica de estados que hoy vamos a hacer. Estos dos elementos juntos forman algo que le llaman Finite State Machine with Data Pad, que es una máquina de estados finitos con ruta de datos. Bien. Bueno, entonces hay que ver qué cosa entra por cada parte de nuestro diagrama de bloques. Lo vamos a ver más claro con un ejemplo. Son los pasos de nuestra metodología. En esta diapositiva en esta presentación, vamos a ver la etapa 5, que es el diseño de la máquina algorítmica de estados. Y a partir de esta máquina algorítmica construiremos el control pad. Entonces vamos a ver desde un inicio el ejemplo que estamos viendo de un procesador que recibe dos enteros de 2 bits y devuelve como salida el máximo común divisor de ambos enteros. Entonces vamos a tener el control pad y el data pad. El control pad nos va a ir diciendo cómo vamos, qué instrucciones de nuestro algoritmo se tienen que ir ejecutando en el data pad. El data pad, acuérdense que va a tener los registros y las unidades funcionales. Las unidades funcionales son sumadores, restadores, etcétera. Bueno, el control pad va a recibir los comandos exteriores por medio de botones, por lo regular es por medio de botones. Como nuestro procesador es muy sencillo, la única operación que realiza es calcular el máximo común divisor. Va a tener un comando que se va a llamar inicia. Entonces va a tener a lo mejor un botoncito que lo vamos a presionar y entonces va a comenzar a hacer el cálculo. Antes de presionar ese botón, nosotros vamos a haber metido a nuestro hardware dos números enteros de 4 bits. Esto lo vamos a hacer en nuestra tarjeta BASIS. La BASIS tiene unos interruptores, es decir, unas palanquitas, unos interruptores que pueden estar en estado hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Bueno, mediante esos interruptores vamos a meter dos enteros de 4 bits. Una vez que hayamos colocado los interruptores con los enteros que nosotros, por ejemplo, queremos meter el 5 y el 8, colocamos los interruptores para que representen un 5 y un 8, ya que estén colocados así, entonces presionamos el botón de inicia. La entrada de inicia. Bueno, cuando ya colocamos el botón de inicia, entonces el control pad tiene que, todo nuestro procesador va a comenzar a hacer el cálculo y vamos a tener un foquito de salida que va a ser la parte que dice salida de control. Entonces, mientras nuestro procesador esté calculando, haciendo el cálculo del máximo común divisor, este foco va a estar encendido, es el LED. Cuando ya haya realizado el cálculo, el LED se va a apagar, indicándonos que el procesador está libre. El datapad nos va a entregar como salida ya el resultado. Este resultado nos lo va a mostrar en un display de 7 segmentos. Bien, entonces hay que ver qué cosa va conectada en cada lado. En el control pad van los comandos, nos devuelve como salida el estado, que puede ser un foquito encendido que está ocupado o un foquito apagado que está desocupado. Bueno, entonces los números que son los datos ya que se van a procesar entran por el datapad y el resultado sale por el datapad.
Adicionalmente, el control pad y el datapad se van comunicando. Acuérdense, el control pad le va diciendo al datapad qué operaciones va a ir ejecutando. Y el datapad le tiene que responder al control pad si ya ejecutó esas operaciones. Vimos que el primer paso es hacer nuestro algoritmo en términos de microoperaciones. Y aquí tenemos el algoritmo en términos de microoperaciones para calcular el máximo común divisor. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ya hicimos lo que fue la ruta de datos, el datapad. Acuérdense que tenemos registros, unidades funcionales y multiplexores. Son los únicos elementos que vamos a tener en los procesadores que nosotros vamos a crear. Las unidades funcionales, entonces vimos que implementan operaciones aritméticas, pueden ser comparadores también, sumadores, restadores o desplazamiento de registros. Nosotros nada más aquí en donde dice el signo más, pues le cambiamos el símbolo por la operación que realiza nuestra unidad funcional. Bueno, entonces nosotros ya habíamos diseñado nuestro datapad. Acuérdense que aquí tenemos nuestro algoritmo en términos de microoperaciones. ¿Y qué hicimos para diseñar el datapad? Primero separamos, hicimos una lista para cada registro, una lista de las operaciones en donde ese registro está en modo escritura. En este caso usamos dos registros, el registro A y el registro B. El registro A está en modo escritura en las operaciones de la línea 1 y de la línea 3, que son las que tenemos aquí escritas. Y el registro B está en modo escritura en las operaciones de la línea 2 y de la línea 4, que son las que tenemos aquí. Y entonces ya que tenemos este listado por cada registro, de en qué momento está en modo escritura, identificamos las unidades funcionales, que quiere decir las operaciones que se realizan. Aquí nada más se realiza una operación de resta, entonces solamente vamos a usar una unidad funcional que va a ser un restador, y con base a esto vamos a crear nuestro datapad. El registro A en algunas ocasiones va a guardar el valor de A y en otras ocasiones va a guardar el valor de esta resta. Entonces quiere decir que a la entrada del registro A tengo que tener un multiplexor de 2 entradas y una salida. Entonces eso es para que en algunas veces meta el registro A el valor de A y en otras veces meta en el registro A el valor de la resta. Lo mismo va a ser para el registro B. Y bueno, aquí tenemos nuestro datapad. Bueno, es muy importante ver lo siguiente. Como vemos en el registro A, conectamos un multiplexor que va a recibir por su entrada el valor que yo tengo a la salida del restador y va a recibir por la otra entrada A. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta el flujo de los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí, las flechitas. Miren, esta flechita tiene este flujo. O sea, esta es la salida y aquí el flujo es así. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque a veces hay confusión. El flujo de datos va así. El flujo de datos aquí viene así. Aquí el flujo de datos viene así. Y aquí el flujo de datos viene así. Y por acá, esta de acá es otra flecha. El flujo de datos viene así. ¿Ok? Básicamente eso es el flujo de datos. Entonces, ¿qué está entrando por mi registro A? Ok, pues por mi registro A, en ocasiones entra la salida de este restador y en otras ocasiones entra A. Por mi registro B, ¿quién entra? En ocasiones entra B y en ocasiones entra la salida del restador. Ahora, fíjense que este restador resta lo que le meta por esta entrada X menos lo que le meta por esta entrada Y. En ocasiones, yo voy a querer meter por X A el registro A, el valor del registro A, y por Y el valor del registro B. En esas ocasiones, la salida va a ser registro A menos registro B. Pero en otras ocasiones, yo voy a meter por X lo que está en el registro B y por Y lo que está en el registro A. En ese modo, la salida del restador va a ser registro B menos registro A. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa es muy importante? Otras entradas que recibe este datapad recibe como entradas A y B, que son las entradas del sistema. Recibe como entradas el reloj del sistema, el reloj de nuestra tarjeta,
que va conectado a los registros. Y aparte va a recibir como entradas esto que está en amarillo son entradas. Esto entra. ¿Ok? Entonces, fíjense que los multiplexores necesitan de un vamos a tener que volver a escribir todo esto. Los multiplexores necesitan de un controlador que les diga, por ejemplo, el multiplexor, como van a multiplexar entre dos entradas, basta con que este controlador sea de un bit. Yo voy a decir, por ejemplo, cuando M1 valga 0, bueno, aquí están cambiadas estas. Esta es M2 y esta es M1, ¿ok? Bueno, voy a decir, cuando M1 valga 0, deja pasar la entrada del restador. Si M1 es igual a 1, deja pasar A. Y en M2, por ejemplo, puedo decir, si M2 vale 0, deja pasar la salida del restador. Si M2 vale 1, deja pasar B. Entonces, estos son de un bit porque solamente tienen que switchear entre dos tipos de entradas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa entra por aquí? Entra este bit que es algo que le llamamos el habilitador del registro. Yo puedo bloquear el registro para que nadie pueda escribir en él. O puedo dejarlo activo para que lo que esté entrando por aquí sea escrito en el registro. ¿Ok? Entonces, cuando EA es de enable, cuando EA es 1, entonces en este registro se va a meter, va a almacenar lo que yo tenga aquí. Si yo no quiero que el registro A sea movido, o sea, se han movido sus datos, o sea, que no pueda escribir en él, entonces EA va a valer 0. ¿Ok? Siempre que yo cree mi datapad, tengo que considerar que cada registro tiene un enable para habilitarlo como modo escritura o solamente dejarlo como modo lectura. Y aquí tengo mi controlador de mi multiplexor 3. Bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué otra cosa es importante ver aquí? Otra cosa que es importante que nosotros veamos aquí es que si ustedes se dan cuenta, si yo modifico los valores de M1, M2, EA, EB y M3, entonces yo puedo ejecutar cada una de estas 4 operaciones de escritura. Mi algoritmo en términos de microoperaciones solamente tiene 4 operaciones de escritura, que son estas 4 que yo tengo aquí. Y modificando estos valores de mi palabra, esto es la palabra de control. Modificando estos valores yo puedo hacer que se ejecuten estas operaciones. Acuérdense que el datapad recibe como entrada las entradas del sistema que son A y B y la palabra de control que viene del control pad. La palabra del control siempre se va a conformar de los controladores, de los multiplexores y de los enables de los registros. Esto es lo que va a tener la palabra de control. Entonces, aquí tenemos la palabra de control. Va a tener que enables de registros y los selectores de los multiplexores. Esto es lo que va a tener la palabra de control. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra palabra de control. En este caso se compone de M1, M2, M3, enable A, enable B. Y nuestro datapad va a tener una salida del sistema. Esta todavía no la vamos a ver hasta ahora, todavía no la hemos visto. Entonces vamos a ver esta parte. Ahora, conforme yo modifique la palabra de control, dijimos que conforme yo la modifique, voy a poder hacer que se ejecute una u otra de estas operaciones. Voy a volver a poner aquí. Estos son entradas. Esto es una flechita la que yo estoy añadiendo. Ok, entonces las direcciones de mis flechas las voy a poner aquí. Esta viene para acá, esta viene para acá. Esta flecha de aquí está saliendo
y entra por acá, entra aquí, aquí, aquí. Y acuérdense que esta de aquí, esta sale y llega hasta M1 y M2. Bueno, lo primero, si yo quiero guardar en el registro A el valor de A, ¿cuál debe de ser la palabra de control? Bueno, lo primero que voy a hacer en este caso es que el registro A, voy a poner que si EA está igual a 1, entonces está en modo escritura. Y si EA, perdón, es igual a 0, está en modo lectura. ¿Ok? Entonces yo digo aquí, como voy a escribir en el registro A, lo tengo que poner en modo escritura, entonces le voy a poner un 1 para hacer esta operación de aquí. Ahora, EB no lo estoy usando, entonces lo voy a poner en modo lectura. Bueno, luego tengo que especificar qué significa el valor de cada selector. Entonces, esto lo voy a poner con rosa. Le voy a decir, cuando M1 vale 0, voy a dejar pasar hoy se volvió a borrar. Entonces dijimos, vamos a ponerlo con este color, ¿no? Vamos a poner EA igual a 0, es en modo lectura. Y EA igual a 1 es el modo escritura. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Dijimos que los selectores, ¿no? Bueno. Aquí voy a poner lo siguiente. Cuando M1 vale 0, voy a dejar pasar la salida del restador. Y cuando M1 vale 1, voy a dejar pasar, perdón, la entrada A. Bueno, para M2 voy a hacer algo similar. Cuando M2 valga 0, voy a dejar pasar la entrada la salida del restador, y cuando M1 valga 1, voy a dejar pasar B. Ahora, esto mismo también lo tengo yo que especificar ¿para quién? Para el restador. Bien, cuando M3, lo voy a poner aquí. Si M3 es igual a 0, entonces X va a ser, por X voy a dejar pasar el registro A, y por Y voy a dejar pasar el registro B. ¿Ok? Luego, si M3 es igual a 1, entonces por X voy a dejar pasar el registro B, y por Y voy a dejar pasar el registro A. Bueno, esto siempre ustedes tienen que especificar cómo opera el selector de su multiplexor. Siempre lo tienen que escribir, lo tienen que especificar. Y los enables, ya dijimos, cuando el enable está en 1, el registro está en modo escritura, y cuando está en 0 está en modo lectura solamente. Bueno, vamos a hacer ahora sí, ¿cuál es la palabra de control? La palabra de control se conforma de los enables y de los selectores de los multiplexores. Bien, entonces, para ejecutar esta operación tenemos que definir una palabra de control para cada operación de escritura que tengamos en nuestro algoritmo de microoperaciones. En nuestro algoritmo actualmente solamente tenemos 4 operaciones de escritura. Bueno, para la operación en que yo guardo en el registro A el valor de A, entonces el registro A debe de estar en modo escritura, y el registro B en modo lectura nada más, o sea, bloqueado para escritura porque no estoy haciendo nada en él. Bueno, entonces por M1, para que yo deje pasar la A, M1 debe valer 1. Entonces aquí le pongo 1. M2 y M3 no me importan porque pues no están contempladas aquí, o sea, no modifican mi registro A. Pero por default, estas por default las voy a dejar en 0, aunque no intervienen en esta operación. Bueno, ahora hagamos el caso de guardar en el registro A la resta
de la resta de la salida del restador. Entonces el registro A está habilitado para escritura, el registro B está bloqueado, M1 debe de valer 0 para que me deje salir la salida del restador. M2 no me importa, esta de aquí no me importa, pero por default la voy a dejar en 0. No me importa, pero M3, fíjense que esa sí me interesa. M3 sí me interesa. Yo quiero que de aquí salga registro A menos registro B. Entonces, cuando yo pongo M3 igual a 0, va a salir registro A menos registro B, si se dan cuenta. Con M3 igual a 0, X va a ser registro A y Y va a ser registro B. Bueno, entonces aquí ya tengo ahora sí mi palabra de control para mis operaciones de escritura de mi registro A. Vamos con el registro B, que sería lo mismo. Entonces en mi registro B, el registro A lo voy a bloquear para escritura y el registro B lo voy a dejar en modo escritura. M1 no me importa, voy a hacer aquí la operación de que el registro B guarde lo que entra por la entrada B. M1 no me interesa, la voy a poner en 0. M3 tampoco me interesa, pero M2 sí me interesa. Para yo meter al registro B la entrada B, M2 tiene que valer 1. Bueno, ahora vamos a hacer que por el registro B metamos la salida del restador, que sería registro B menos registro A. Entonces el registro A lo bloqueo para escritura, el registro B lo activo para escritura. M1 no me importa, pero por default la voy a dejar en 0. Y M2, ¿qué voy a hacer con M2? Tengo que dejar que pase la salida del restador, entonces M2 la voy a poner en 0. Y M3, para que la salida sea registro B menos registro A, entonces M3 debe de valer 1. Cuando M3 vale 1, por X va a dejar pasar el registro B y por Y va a dejar pasar el registro A. Diseñar el datapad incluye diseñar las palabras de control para cada una de las operaciones de escritura que yo tengo en mi algoritmo en términos de microoperaciones. Esto en las tareas también complétenlo. Cuando diseñen su datapad, diseñen estas palabras de control, por favor. Bueno, hasta ahorita todavía no hemos visto la salida del sistema, pero vamos a pasar ahora a la máquina de estados algorítmica. ¿Ok? Bueno, podemos ver la salida del sistema si quieren de una vez. Para ver la salida del sistema simplemente hay que ver lo siguiente. Esta es la parte. R es la salida del sistema. ¿A quién está conectado? Salida del sistema a la salida del registro A. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. La salida del sistema tiene que estar conectada a la salida del registro A. Para ver a dónde conecto la salida del sistema, entonces lo único que yo tengo que hacer es fijarme en esta, en R, a quién está conectada, a la salida de quién. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, bueno, vamos a ponerlo aquí también. Ahora sí vamos a pasar a la máquina algorítmica de estados. Básicamente lo que nos permite, esta máquina algorítmica de estados nos permite representar en una especie de diagrama de flujo nuestro algoritmo en términos de microoperaciones. Y la máquina algorítmica de estados tiene tres elementos importantes. Uno que son los estados, donde vamos a guardar microoperaciones. Cada estado va a almacenar microoperaciones que se pueden ejecutar de manera simultánea. Ahorita vamos a ver. Vamos a tener condicionales. Acuérdense que las condicionales es como si yo hiciera aquí una pregunta y tengo que tener dos opciones de salida, cuando la respuesta es sí y cuando la respuesta es no. Y aquí vamos a tener otros estados que van a estar condicionados a la respuesta que yo tenga aquí arriba. Bueno, vamos a ver para este ejemplo.
Em, Ahora, esta parte nos va a ayudar a diseñar nuestro control pad. Entonces, aquí sería bueno que nosotros tuviéramos el diagrama de nuestro control pad. Este es el control pad. Dijimos que tiene como entrada los comandos y tiene como salida la palabra de control. El estado en el que se encuentra, y aparte de los comandos también recibe del datapad como entrada la señal de control. Bueno, nuestra máquina de estado siempre va a iniciar en una, lo primero que va a hacer es que va a preguntar si ya ¿en qué estado está? O sea, si estoy ejecutando una operación, ¿ok? Entonces, fíjense, siempre voy a empezar aquí, en el estado ocupado. Inicialmente, voy a estar en el estado ocupado, que va a tener el valor de 0. Esto me va a indicar que mi procesador está libre. Entonces, yo siempre voy a iniciar aquí, en ocupado igual a 0, ¿ok? Siempre voy a hacer esto. Luego, lo que voy a hacer es que voy a preguntar. Aquí en estas de preguntas siempre voy a incluir variables que me van a decir a qué estado voy a pasar. Entonces yo aquí voy a preguntar si alguien pulsó el comando de inicio, el botón de inicio. Inicio es igual a 1, estoy preguntando. Si inicio no es igual a 1, entonces yo voy a mantenerme desocupado. Aquí le pongo que no. ¿Ok? Entonces, si inicio es igual a 1, yo me voy a mantener desocupado. ¿Por qué? Porque pues nadie ha apretado el botón de que haga la operación. Ahora, pero si inicio si es igual a 1, entonces quiere decir que ya alguien pulsó para que yo comience a hacer la operación. Este cachito de aquí siempre va a existir en todas sus máquinas algorítmicas que hagan. Ya cuando ya pulsé yo el inicio, ahora sí ya me fijo en esto, en mi algoritmo en términos de microoperaciones. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ver las primeras operaciones que yo tengo. Fíjense que estas operaciones de aquí, que son las primeras que yo tengo, las primeras operaciones que no son condicionadas, aquí da igual que yo primero ejecute la línea 2 o la línea 1. Estas se pueden hacer de manera simultánea. ¿Ok? Primero puede ejecutar lo que esté en registro, o sea, primero puedo hacer la operación registro B, asigna al registro B lo que está en la entrada B, y después le digo asigna al registro A lo que está en la entrada A, o viceversa. Como estas pueden hacerse de manera simultánea, entonces lo que yo tengo que hacer aquí es que las tengo que meter en un mismo estado. Todo lo que está en un solo estado, entonces aquí voy a poner registro A, guarda lo que está en A, y en registro B guarda lo que está en B. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las puse yo en el mismo estado? Porque todo lo que yo ponga en una sola cajita de estado se va a ejecutar en un clic de reloj. La computadora va a ejecutar todo esto en un solo ciclo de reloj, o sea, no va a gastar un ciclo para hacer la operación de registro A, asigna lo que está en A, y otro ciclo de reloj para guardar en registro B lo que está en B. No, lo va a hacer todo en la misma, en el mismo clic de reloj. Esto me va a ahorrar tiempo, pero me tengo que fijar que sea posible hacer las operaciones de manera simultánea, ¿no? Aquí, como no depende una de otra, pues la guardo en el mismo estado. Luego, entonces, tengo que seguir con la siguiente operación, que sería la línea 3. La línea 3 es una asignación condicional, entonces tengo que poner aquí ahora otra de estas, bueno, algo que se me pasaba aquí, perdón, es que otra cosa que yo tengo que poner aquí en mis asignaciones, otra cosa importante, es que tengo que poner ocupado
tengo que cambiar mi variable de ocupado a 1, ¿ok? Esto también es importante que siempre lo haga. Bueno. Bueno, yo ya que hice esto, tendría yo que hacer mis operaciones condicionadas, que es la línea 3 y la línea 4. Pero acuérdense que esta cosita de aquí, esto de aquí, emula un ciclo. Esta parte de aquí. Porque después de que yo hago estas dos operaciones condicionadas, yo me fijo si el registro A es diferente que el registro B. Y si son diferentes, regreso a la línea 3. Entonces, vamos a hacer esa parte. Aquí yo voy a dejar un estado vacío antes de hacer esto. Y ahorita vamos a ver por qué voy a dejar este estado vacío. Dejo este estado vacío y ahora sí voy a ejecutar mi operación condicionada. Bueno, ¿qué dice mi operación condicionada? Me va a decir registro A es mayor que el registro B. Pregunta, ¿no? Bueno, pues resulta de que sí es mayor. Entonces, aquí yo digo, sí, es mayor. Bueno, como es mayor, entonces ahora sí tengo que hacer esto. Registro, bueno, lo voy a poner aquí. Sí es mayor. Bueno, como si es mayor, entonces aquí yo voy a poner. Entonces, registro A. Entonces, registro A es igual a, bueno, va a guardar lo que tenga en registro A menos lo que tenga en el registro B. ¿Sí? Esta es la línea 3. ¿Ok? Esto en caso de que sí. En caso de que no, como yo sigo mi ruta de mi algoritmo, en caso de que esto no se cumpliera, pues inmediatamente me voy a preguntar ahora a la siguiente pregunta, que sería registro B es mayor que registro A. Y yo digo, sí. Bueno, si sí, entonces vamos a tener que el registro B va a guardar registro B menos registro A. Este diagramita se los voy a pasar mejor, aparte, pero ahorita es nada más la explicación, ¿sale? Esta es la línea 4 del programa. Esta es la línea 3. Esta es la línea 3, esta es la línea 4. ¿Ok? Bueno. Si no, ¿qué tendría que hacer? Irme a la línea 5. No. Entonces aquí en la línea 5, ¿qué pregunta? Registro A es diferente del registro B. Si no son diferentes, quiere decir que son iguales. Si no son diferentes, entonces acaba. Quiere decir que son iguales. Y si sí son diferentes, voy a regresar a la línea 3. Fíjense que aquí la importancia, si sí son diferentes, regreso a la línea 3. Que la línea 3 es esto de preguntar. Entonces, si sí, tengo que regresar a este estado vacío. Esto es si sí. Si sí son diferentes, regreso a este estado vacío, que este estado vacío me conduce a esta condicional de la línea 3. Registro A es mayor que el registro B. ¿Qué me falta aquí? Fíjense cómo está el diagrama. ¿Qué me falta aquí? Bueno, sí siguen siendo diferentes. Regreso a lo que sería la línea 3. El registro es mayor que el registro B. A lo mejor respondo que sí y hago esta resta. Después de que hago esta resta, de aquí,
Todos los estados tienen que tener una flecha de salida. Este estado va a pasar a este estado de preguntar y va a preguntar, ¿registro B es mayor que el registro A? Si me responden que sí, hago la resta y paso a la siguiente pregunta, que sería esta de acá. ¿Ok? Bueno, ¿qué cosas son? Les voy a pasar con una diapositiva que se vea mejor esta parte, pero ¿qué cosas importantes son de aquí analizar? Número 1 sería que, dejen subrayarlo aquí. Esta parte que voy a subrayar aquí esta parte siempre esto va a ir en todos sus máquinas algorítmicas de estados. Siempre van a iniciar, todas van a iniciar así. Ocupado va a valer 0. Luego van a preguntar si alguien presionó el botón de inicio. Si no, van a seguir en ocupado igual a 0. Y si sí, ya van a pasar al primer estado. ¿Qué otra cosa es importante? Todo lo que esté en una cajita de estados se hace de manera simultánea. Entonces aquí agrupé operaciones cuyo orden no importa. No importa que ocupado primero la ponga igual a 1, que después haga la del registro B es igual a B y que al último la del registro A es igual a A. Entonces, aquí el orden de las operaciones no importa. Si sí importara, entonces cada una tiene que estar en un estado diferente. El orden no importa. ¿Qué otra cosa es importante? Todos los estados tienen que tener una flecha de entrada y una de salida al menos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que ver muy bien cuando hagamos nuestro diagrama de nuestra máquina algorítmica de estados, por ejemplo aquí, de no dejar este de aquí sin una flecha de salida. ¿Ok? Todos los estados tienen una flecha de salida y una de entrada. Este estado vacío, ¿para qué me sirvió? Cuando yo ejecuto esta condicional, que es esta de aquí, la de la línea 5, si la respuesta de la condicional es sí, entonces yo tendría que regresar a otra condicional, pero no puedo regresar a una condicional directamente. Tengo que regresar a este estado vacío. ¿Ok? No puedo yo regresar a una condicional, regreso a un estado vacío. ¿Sale? Entonces el estado vacío, ¿para qué me sirve? Cuando yo tengo una condicional más adelante en mi diagrama de flujo que me tiene que devolver a otra condicional que sería esta, la de la línea 3, no puedo regresar directamente aquí, tengo que meter un estado vacío. Bueno, como estos temas ya son tal vez un poco más complejos, pero por lo que les comentaba, que es un poquito más complejo diseñar hardware, me gustaría que si les quedaran muy claros. Son temas de mucha utilidad y la industria del hardware es una industria muy, muy interesante y con muchas oportunidades laborales. El próximo lunes habrá una asesoría por si tienen alguna duda con este tema. Básicamente los ejercicios de esta semana van a ser a completar la máquina algorítmica de estados para los 3 procesadores que estamos diseñando y aparte generar las palabras de control también para las operaciones de esos procesadores. Bueno, por mi parte sería todo. Quedo atenta a sus dudas en el Classroom y muchas gracias.